Bienvenidos a Foro Educa Comego, el foro del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado, la doctora Pilar Figueroa Gómez Crespo, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el de enfermedades de transmisión sexual. Quiero darles, sin dejar pasar, quiero darles la bienvenida a nombre de la doctora Josefina Lira, la presidenta de nuestro colegio, que nos está dando la oportunidad de llevar esto a ustedes, así como de la doctora Iturralde, que es la que se encuentra a cargo de la vocalía de proyección comunitaria. Bien, antes que otra cosa, y antes de que entremos en materia, quiero hacer dos aclaraciones, dos disclosures, como lo dirían en algunos lugares. Vamos a tratar lo que son las enfermedades de transmisión sexual, y es un tema que es amplísimo. Por lo que nos interesa es obviamente saber qué es lo que a ustedes como comunidad, como gente que no tiene la preparación o la educación médica, qué es lo que a ustedes les llama la atención, qué es lo que ustedes quieren saber. Y eso es sobre lo que nos quisiéramos enfocar. Una vez dicho esto, queremos que sepan que no vamos a tratar de no usar términos o no usar la terminología médica acostumbrada, que puede ser muchas veces confusa. Entonces vamos a tratar de llevar la terminología lo más coloquial posible para que sea entendido por todos los que nos están viendo. Esto es importante mencionar porque también por ahí seguramente algún compañero o algún colega médico que sea muy purista va a escucharlo y va luego a quejarse y a decir, es que esto no es así, es que así no se dice, es que así no es. Queremos que entiendan que nuestra intención no es que va dirigido a la comunidad médica, va dirigido a la población general que no tiene estos conocimientos, y por esta razón nos vamos a manejar de esa manera. Por otro lado, también quiero hacer la aclaración que entendemos que el tema de enfermedades de transmisión sexual puede ser un tema delicado, que tiene tabúes y que tal vez a algunas personas les pueda generar incomodidad o pena o algún tipo de malestar. Queremos que sepan que ni la doctora Figueroa ni un servidor estamos aquí ni para juzgar, ni para criticar, ni para hacer sentir mal a nadie. Por el contrario, nuestra función aquí es la de apoyarlos, orientarlos y tratar de resolver y dirigirlos de la mejor manera posible para que puedan resolver, si es que ustedes o alguien conocido o en algún momento llegan a padecer alguna situación de estas, puedan resolverlo de la mejor manera posible y bueno, pues que salgan adelante. Bien, para ayudarnos a coordinar esta sesión y que va a participar con nosotros, tenemos a Pamela Moreno, que es una influencer que la voy a presentar en este momento. Bienvenida, Pamela. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Muchas gracias. Hola. Toma asiento, por favor. Y bueno, Pamela, como ya escuchabas, vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y como lo que nos interesa saber es la opinión, no queremos dar una clase de enfermedades de transmisión sexual, lo que nos interesa es saber a ustedes como población general que no son expertos en el tema, qué es lo que más les interesa, qué es lo que tú, así, me gustaría que con eso arrancáramos, tú como una mujer no médica. ¿Tu edad, recuérdanos, se puede? 22. Además de 22 años, ¿qué es lo que más te llamaría la atención? ¿Qué es lo primero que quisieras saber sobre las enfermedades de transmisión sexual? Creo que todos sabemos el típico para cuidarse de usar condón. Ajá. Pero, ¿qué se puede hacer más allá? Porque muchas veces pasa, y tanto a mí como a miles de otras, que o en el momento se les olvida o cualquier cosita. ¿Qué podemos hacer como para intentar solventar después de que pase una situación así? Ok. Pili, ¿quieres? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo también eso que es muy importante. Muchas veces tenemos las dudas y no las sabemos expresar. A veces hasta cuando vamos al ginecólogo decimos me da pena o no sé cómo comentárselo. Entonces, la verdad es que muy buena tu pregunta. Me gustaría empezar diciendo que muchas veces no todas las enfermedades nos van a dar síntomas. Entonces eso es muy importante, porque a veces solamente tienen la relación que es de riesgo, pero no saben cómo cuidarse después. Entonces, algo muy importante y que quiero que quede un poco claro en esta plática es,
Cuando tenemos la duda de si esto es un síntoma de que tengo una enfermedad de transmisión sexual, lo más importante es acudir al médico y tratar de quitarnos esa pena que muchas veces tenemos de, ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿O le dirá a alguien más? Por supuesto que no. Nosotros como médicos siempre, ese es el principio básico, siempre todo lo que nos dicen es confidencial, nunca las vamos a juzgar, pero lo que sí queremos es ayudarlas a resolver todas estas dudas, ¿no? Entonces, nada más eso al principio, no todas las enfermedades de transmisión sexual nos dan síntomas y a veces hasta que avanzan mucho, entonces tenemos todas las complicaciones. Entonces yo creo que algo que es importante sería tal vez dividirlas un poco para que sepan cómo se dividen las enfermedades de transmisión sexual y qué podemos esperar de ellas. Interesantísimo, y me gustaría ahorita que tocáramos esa parte para que ustedes entiendan un poquito mejor sobre esto, pero sí quiero de inicio que abordemos algo, porque realmente nunca definimos qué es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que tal vez sería lo primero, ¿no? Que es cualquier enfermedad que se transmite a través de una relación sexual, claramente, eso no me lo dice. Ahora, ¿qué es una relación sexual, no? Y hay que decir que la gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, mucha gente tiene la idea de que solamente si hay penetración o solamente si hay contacto de tipo genital o sexo vaginal, puede contagiarse. Y la realidad es que eso, bueno, sin duda, sí es una de las maneras o tal vez de las más frecuentes, pero no es la única. Tanto el sexo oral, el sexo anal, por supuesto el sexo vaginal, el sexo de mujer con mujer no necesariamente tiene que ser el contacto pene con vagina o pene con algún otra órgano, los mismos juguetes o muchas de las otras o tantas prácticas que hay pueden generar o pueden favorecer que se dé esa transmisión de enfermedades, que además es amplísima. Algunas es más fácil que se contagien de una u otra manera, mientras que otras a lo mejor es única y exclusivamente por contacto de penetración vaginal. Pero bueno, lo primero es que entiendan que está toda esta gama, porque luego nos sucede, y no sé si a ti te pase, Pili, que llega a lo mejor una pareja, nosotros como ginecólogos también vemos pacientes de la comunidad, a ver si la digo completo bien, LGBTTQ, creo que sí los dije más, sí, porque por si las dudas. De repente le van agregando y yo ya no estoy tan actualizado, pero entonces de repente nos llega gente de la comunidad y también los atendemos a ellos porque también ellos están en riesgo y están expuestos. Y es muy frecuente que cuando hay relación mujer con mujer, tienen a lo mejor la idea de que pues no, ahí no va a haber tanto problema, y no, sí también lo hay, y sí hay mucha, sí llega a haber estas infecciones, ¿no? Entonces, bueno, una vez que definimos lo que son las enfermedades de transmisión sexual y los tipos de maneras en las que se puede contraer, tal vez lo primero, como estamos dirigiendo esto, o esta plática va dirigida un poco a lo que son los adolescentes, tal vez sería bueno hablar un poco de lo que son los factores de riesgo para que el grupo de adolescentes, en realidad, digo, esto afecta a todos, ¿no? Pero claro, el grupo de adolescentes tiene, que ahorita lo tocaremos, ciertos nichos en particular que los hacen más vulnerables a, y entonces es un poco la idea de concientizarlos y bueno, y hacerlos saber que cuando tengan algún tipo de problemas de estos, que acudan al médico, ¿no? Que no se esperen, ¿no? Cuando sea, pues no necesariamente demasiado tarde, pero a lo mejor podemos resolverlo de manera previa, mucho más fácil y no haber llegado a las consecuencias. ¿Quieres abordar un poco? Concretando un poco tu pregunta, muchas veces muchas enfermedades de transmisión sexual no solamente con condón se protegen. Entonces sí, el condón es algo muy importante para utilizar, sobre todo cuando tengamos prácticas de riesgo. ¿Qué quiere decir prácticas de riesgo? Tenemos una nueva pareja que no conocemos, que no sabemos qué prácticas sexuales tuvo con anterioridad antes de estar con nosotros. También cuando ya tuvimos una infección de transmisión sexual antes, también podemos tener más infecciones de transmisión sexual. Entonces, a pesar de que el condón es muy importante, también tenemos que tener claro que todo lo que mencionábamos como sexo oral, sexo anal, todo este tipo de prácticas también nos pueden contagiar enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso es súper importante porque a veces decimos, bueno, yo tengo prácticas de riesgo, pero uso condón. Y entonces con eso ya estoy protegido contra todas las enfermedades de transmisión sexual y no. Y entonces como que bajamos un poquito la guardia y decimos, bueno, no me va a pasar nada. Y cuando llegan a tener, a veces como por ejemplo con infecciones de virus de papiloma humano, algún tipo de verruga, algún tipo de condiloma, no le dan la importancia o creen que va a desaparecer, ¿no? Claro. O también alguna úlcera, si no duele,
y eso es como muy frecuente con todos los pacientes. Si no me duele, entonces no voy al doctor, ¿no? Y muchas veces esas cosas son las que se van escalando y se nos puede ir complicando un poco más, ¿no? Claro, yo no sabía que había más que hacer que solo el condón. Claro. Sí, a ver, no quisiera que el condón no sirva. No, por supuesto que no. Sí pero funciona, sí funciona, sí, claro. Sí funciona y no es... bueno, ya que es una aclaración, hay diferentes tipos de condones. Sí. Hay tanto condones de látex, que es lo convencional, ¿no? El frecuente. más conocido. Hay, para los que son alérgicos al látex, porque no va a faltar que va a decir, es que yo soy alérgica al látex o yo soy alérgico al látex. Sí hay de otros materiales y en este momento escapa de la memoria el material del que es también sintético. Sí, ahorita es un tipo de ahorita me plástico acuerdo. como polipropileno. Es polipropileno, gracias, que son de polipropileno. Y lo aclaro porque de repente se pusieron de moda, quienes empezaron a usar condones hechos de piel de oveja, que además, el dato curioso, condones de piel de oveja se utilizaban antaño, o sea, ahora son antiquísimos y sí se utilizaban como métodos de planificación familiar. Sin embargo, y a lo mejor pudieran funcionar, sin embargo es tan poroso que la verdad es que no te protege contra la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no es recomendable ese tipo de preservativos o ese tipo de condones que los vayan a utilizar porque sí sí corren el riesgo de. Nos preguntan mucho, y ya que tocaste todo lo de virus del papiloma humano, y ahorita si quieres regresamos a otros factores de riesgo y cosas que nos interesan. Algo que es bien importante, o que me toca a mí por lo menos mucho en la consulta cuando nos abordan, porque pues sí te llegan muchos pacientes con infecciones por virus del papiloma. Entonces tal vez sería de los que me gustaría que abordáramos un poquitín más, porque creo que además de los que menos se sabe, no de los que menos se sepa, pero de los que menos se sabe popularmente hablando, no en la comunidad médica. De hecho, ha habido avances abismales en los últimos 10, 15 años. Y una manera fácil en la que trato yo de explicarles a los pacientes, y tú me dices si queda claro, es que casi cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual es una batalla entre el sistema inmunológico del que no está infectado versus la carga viral o bacteriana o el microorganismo que esté generando la infección. De tal suerte que si si esta carga viral supera a el sistema inmunológico del paciente, pues bueno, vas a tener muchas más chances de contagiarte. Claro. Porque también hay que decirlo, hay quienes llegan a tener relaciones con personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual y no se contagiaron. Eso y entonces se quedan con la idea de que, pues eso a mí nunca me va a pasar, yo soy inmune, etcétera, etcétera. Y no, o sea, no es del todo cierto. Entonces, a lo mejor tu sistema inmunológico estaba mejor y lo pescaste en un momento de remisión y entonces no sucedió el que se dé el contagio, pero el que hayas corrido una vez con suerte no quiere decir que vaya a ser todas las ocasiones, ¿no? Entonces, antes de empezar con todo lo de vacunas y demás, me gustaría, hasta ahorita algo que te haya surgido, alguna inquietud, alguna duda. De hecho, del papiloma humano, ajá. Por ahí he escuchado el mito que los hombres no lo tienen, nada lo transmiten, pero he escuchado que no. Entonces, ¿cuál de las dos es la real? Sí lo transmiten y le voy a pedir a la doctora Figueroa que sea quien lo aborde, ¿sí? Porque además su esposo es urólogo, entonces lo abordan de forma integral, tanto ella como su esposo, para la pareja. Entonces, venga. Bueno, eso es muy importante porque muchas veces, le echamos la culpa al pobre del hombre que solamente lo está aportando y que él no se puede infectar, y eso no es cierto. Entonces, muchas veces en mujeres es mucho más fácil decir, el virus del papiloma humano a largo plazo nos va a causar cáncer cervicuterino, sobre todo los que son de alto riesgo. Pero en el hombre también puede haber cáncer anal y también puede haber algún tipo de cáncer en la uretra, que es por donde hacen pipí. Entonces, al mismo tiempo que las mujeres, ellos pueden tener la infección, pero no tener ningún síntoma. Y entonces van y contagian a sus parejas, pero eso no quiere decir que ellos solamente lo porten y nunca vayan a padecer ningún problema relacionado con el virus del papiloma humano. O que nosotros como mujeres también solamente tengamos todos los síntomas. Nosotros también podemos tener la infección, ser portadoras y contagiar a nuestra pareja. Entonces, eso es muy importante. Y qué bueno que lo preguntas, porque muchas veces llegan a la consulta, sobre todo las pacientes jóvenes, dicen, oye, pero a ver, dime,
Entonces, él me lo contagió. ¿O desde hace cuánto? ¿O quiere decir que a lo mejor no tenemos una relación que solo seamos nosotros dos y hay más personas involucradas? Y la verdad es que eso no es cierto. Justamente, como lo dijo el doctor López, tiene que ver mucho nuestro sistema inmune. Entonces, si nosotros tenemos otras infecciones al mismo tiempo, nuestro sistema inmune tiende a bajar y entonces eso hace que la enfermedad se exprese. Pero puede ser una enfermedad que me contagiaron a mí hace 5 años. Y entonces mi pareja actual no tiene nada que ver y él no me contagió la enfermedad. Y muchas veces es motivo de discusión, sobre todo en las parejas, oye, a ver, ¿quién fue? ¿Tú fuiste o fui yo? ¿Quién comenzó con esa infección? Y la verdad es que el médico que te diga, ¿fuiste tú o fuiste tú? No hay forma de saberlo. Entonces, lo importante que debe de quedarse es, no sé quién lo empezó, pero si ya sabemos que una parte de la pareja lo tiene, hay que tratarlo. Claro. Y hay que tratar de quitarlo para que no se siga esta infección. Y más porque no está totalmente relacionado con que solamente si yo tengo 20 parejas sexuales, entonces me voy a infectar de este virus de papiloma humano. No, puede ser que yo tenga solamente una pareja sexual y que él en algún momento de su vida haya estado expuesto a esta enfermedad y por eso me la contagió. Entonces eso es bien importante, porque también es como un poquito tema de pareja, ¿sabes qué? Entonces mejor lo dejamos hasta ahí, ¿no? Lo que sí es un hecho es que no lo agarran en baños públicos, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso sí no, bueno. Sí, las enfermedades de transmisión sexual se transmiten sexualmente, sí, ¿no? Eso es bien importante, porque también hay muchas historias de si en la alberca, si en el baño público, si a lo mejor yo no me di cuenta y me dieron la mano y no, ese tipo de cosas. No. Caramba, en papel pudiese ser, ¿no? Porque insisto, es una carga viral versus tu sistema inmunológico, pero no. No, sí, lo del baño no es el mejor pretexto, pero no. Sí, exacto. Se nota. Pamela, ¿qué más? Para no manejarlo como si fuera clase, más bien, tú arrójanos las dudas y las preguntas que más te interesan y lo vamos resolviendo. Pues mira, creo que partiendo, ¿cuáles son los diferentes tipos? Porque justo como decías al principio. Bueno, mira, de los diferentes tipos, insisto, el tema es amplísimo, pero voy a hacerte como la gran división de los dos grandes grupos. Sí. Las que se curan, ¿no? Las que ya sabemos que en este momento ya tenemos una cura y que podemos resolverlas, y las que en este momento no se curan al 100, pero sí se controlan, ¿ok? Las que se curan son, o a lo mejor habrán escuchado en algún momento, que si es una garnerela, que si es una tricomona, que si es gonorrea, que si es sífilis, en fin, todo hay una gama grande de enfermedades de transmisión sexual que sabemos que existen y que se pueden curar. Y obviamente ahorita hablaremos de sintomatología, para que puedan ir, para que vayan al médico y bueno, se resuelve. Las que no se curan, que son las que se controlan, pues básicamente son las hepatitis, porque mucha gente no sabe que puedes contagiarte de hepatitis a través de una transmisión sexual, de una transmisión por relaciones. Entonces, hepatitis, virus del papiloma, HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El que te da SIDA, herpes, y son, por lo menos hasta este momento, son las 4. Afortunadamente de las 4, ya son controlables. De herpes no tenemos vacunas ni nada por el estilo, pero sabemos que con ciertos medicamentos que atacan a estos virus, los retrovirales y etcétera, sí llegas a controlarlo y les va bastante bien. Lo que es el VIH, vamos primero al VPH. Tenemos las vacunas, ahorita la doctora Pili habla, que insisto, es como que su área, les habla sobre las vacunas, cuáles son las verdades de elección, etcétera, ¿no? Cuáles tipos hay, pero ya hay vacunas, ¿no? Lo que es la hepatitis, también hay vacunas para la hepatitis, y al día de hoy, cuando yo empecé a estudiar medicina, apenas estaba el interferón y era un volado el que se pescaba mejor una hepatitis C para salir adelante. Al día de hoy ya hay tratamientos que resuelven el problema y la verdad es que les va bastante bien. Entonces, bueno, ya también ahí tenemos manejo. Y para el VIH, aprovecho para decirles, y con esto no es, lo digo un poco de manera esperanzadora, pero tampoco para que se me confíen,
Se está trabajando actualmente, y es un conglomerado de varios laboratorios que están desarrollando ya la vacuna para el VIH. Se ve muy prometedora, empezar a ver resultados ya en humanos ya fuertes como para saber si nos va a funcionar o no. Por ahí del 2023 se están estimando, no puedo decir mucho más, ya sabes que te saben firmar disclosures, pero pero se ve prometedor y ojalá sí lo sea, y bueno, por mientras de eso, sabemos que en los 80s, cuando estaba el VIH, pues era una sentencia de muerte, y al día de hoy, la verdad es que con tanto avance que ha habido en retrovirales y manejos, etcétera, sí, vas a vivir con eso y eventualmente te puede esto afectar y costarte la vida, pero vas a poder llevar una vida, si te cuidas, si lo tratas como debe ser, vas a poder vivir muchos años sin problema. Por ahí escuché, y no sé qué tan verídico sea, que hay una pastilla tipo la pastilla del día siguiente, correcto, pero para el VIH. Para el VIH. Sé qué tan real no, es correcto. Si hay una pastilla, trae 2 antirretrovirales, sí se vende en México, tendrán que ir a consulta para que les demos la receta. No, eso no, pues necesitas la receta. Claro, no, sí. ¿no? Y te platico, sí, es una opción. Ahora, sí, voy a hacer la aclaración de lo de la pastilla para que tampoco haya falsas expectativas. La intención de la pastilla se la tienen que tomar de manera diaria y se le recomienda esto a las comunidades o bueno, a las personas que se encuentran en situaciones de alto riesgo. O sea, no es como, la verdad, pienso yo que no es como para todo el mundo que esté diario tomando, porque además tampoco es tan barato, pero bueno, es más barato que a que te dé, ¿no? Y tampoco es garantía que no te vaya a dar. Disminuye el riesgo y o bueno, lo voy a poner como lo manifiestan ellos. Sí. El hecho de tomarte la pastilla de manera diaria, síntomas interrumpidas, es decir, que no te haya fallado y hacerlo como es, disminuye el riesgo de contagio por VIH. Sí, eso se ha visto. Disminuye el riesgo, pero no te hace inmune. Entonces, quiero que sepan, sí está. Y gente que trabaja o que está en áreas de salud o que simplemente dentro de su trabajo implica contacto sexual o etcétera, ¿no? Y estás en riesgo, sí vale la pena que digamos que es la población para la cual sería la idónea. Claro. Pero no creo que sea como para absolutamente todo el mundo. Sí, entonces no es como una pastilla el día siguiente. Sí, no es una pastilla el día siguiente, no es una pastilla mágica. Sí, que puedes conseguir así fácilmente. Claro. Y hay quienes la han tomado así como que, ya tuve relaciones y ahora sí, me la tomo para disminuir. Ajá. Puede funcionar, pero no es garantía. Ok. ¿Me explico? O sea, sí. No, vamos, no te salvas, no es como la pastilla del día siguiente. Sigues jugando, sigues en la ruleta. No, a final de cuentas lo más importante es prevenirlo. Es prevenir, y como te decía, bueno, pues si sabes que vas a estar en una situación de riesgo, pues sí, utiliza el condón, utiliza este tipo de medicamento y vas bajándole al porcentaje de riesgo de que tengas o de poderte contagiar, pero no es infalible. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Si quieres podemos contestar una de las preguntas que nos están haciendo en nuestro auditorio. La pregunta de Eduardo Martínez es: ¿qué edad es la ideal para vacunar a mi hija contra el virus de papiloma y con la vacuna ya no le va a dar esta enfermedad? Es una muy buena pregunta. ¿A quiénes son a los que le ponemos la vacuna? Es a las niñas muy pequeñas, entre 11 y 13 años es la edad ideal. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, como ya lo explicamos un poquito, es cuando mejor hace toda esta inmunidad para protegernos en todo el resto de la vida. Entonces, la edad ideal para ponérsela a tu hija e hijo, eso es muy importante. No solamente es para mujeres, sino también para los hombres, justamente para que ellos no transmitan esta enfermedad. Entonces, yo a todas mis pacientes les digo, si tú quieres darle un regalo a tu hija o hijo de esta edad, ponle la vacuna, porque tú no sabes a qué se va a enfrentar en la vida, ni con quién se va a encontrar, ni qué tipo de infecciones puede contraer. Entonces, lo quieres proteger, en la 11, 13 años, ponles la vacuna. Entonces, hay una vacunación muy importante a esta edad, porque es cuando más logras esta inmunidad y más te vas a proteger. Ahora, eso no quiere decir que solamente a esa edad es a la edad que vas a poner la vacuna. También se ha visto que en menores de 25 años, que es cuando tienen más prácticas de riesgo, es cuando las personas tienen una vida sexual más activa, nos va a proteger de muchos tipos de infecciones de virus de papiloma humano. Y la última que mencionaba el doctor, que tiene mucho más serotipos, que son 9, esta todavía no sirve hasta los 45 años de edad. Y eso es algo muy nuevo, porque como que también nosotros solemos pensar,
Si es algo de enfermedad de transmisión sexual, solamente son los jóvenes porque son los que tienen vida sexual activa. Y a veces nos olvidamos un poquito del grupo de personas más grandes que siguen teniendo vida sexual activa y siguen teniendo varias parejas, ¿no? Antes como que era muy tabú todo esto de la sexualidad, sí. Y ahora sabemos, y sobre todo, bueno, nosotros que somos ginecólogos, es algo muy importante para todas las mujeres que dicen, yo quiero tomar las riendas de mi sexualidad, ¿no? Sí. Y entonces sigue a lo largo de toda su vida. Entonces yo creo que para contestar esa vacuna, la ideal es 11-13 años, puede ser hasta los 25, y si es la que es de más serotipos, que son 9, podemos utilizarla hasta los 45 años de edad. Y con esto protegemos porque la vacuna representa de las infecciones, no todos los serotipos están en esa vacuna porque sería una vacuna muy cara, pero dentro de estos serotipos nos protegen más del 90% de todas las infecciones. Entonces, por virus de papiloma. Por virus de papiloma humano. Entonces yo creo que si hay un regalo que le puedes hacer a tu hijo o hija, es ese, ¿no? Porque es la única vacuna que, si lo queremos ver de una forma muy simple, es la única vacuna que tenemos contra el cáncer. Para que se la pidan a sus papás. Exactamente. Sí, la tengo. Sí, a mí me la pusieron como a los 12 años. Más vale. Son como 2 o 3, ¿no? Sí, dependiendo de la vacuna que se escoja, hay una que es de 4 serotipos, esa sí son 3 dosis, y la que es solo de 2 serotipos, que son los más peligrosos y ocasionan cáncer, esas son 2 dosis. Claro. Entonces, dependiendo, y bueno, volvemos un poquito a lo mismo, vean cuál es la más importante, que para ustedes específicamente, que sea la que les podamos aplicar. Claro. ¿No? ¿Qué otra pregunta te tienes? Y, por ejemplo, me ha tocado mucho ver niñas que me cuentan que les da pena decirle a sus papás que necesitan checarse o que tienen una vida sexual activa, pero por azares del destino no tienen la educación como para saber que tienen que tomar más pasos más allá que solo el condón. ¿Cómo le podríamos ayudar a una niña a decirle a sus papás o qué se puede hacer para que consiga algún tipo de protección o que la chequen? Mira, se le hace? No sé si a ti te debe haber tocado, bueno... Cambiar la ideología de los papás es lo que nos toca día a día, que es lo más difícil. Entonces, yo aquí lo que le diría a los papás es que tú le des una educación sexual a tu hijo, no quiere decir que le estés dando permiso para tener relaciones, claro, ni que haga otro tipo de cosas. Al contrario, le estás dando toda la información para que él tome sus decisiones. Él sabe si empieza una vida sexual o si tiene prácticas de riesgo o qué es lo que va a hacer. Pero si tú le das toda la información, como cualquier otra cosa, o sea, tú para poder tomar una decisión de si voy a la derecha o a la izquierda, necesito saber qué hay hacia acá y qué hay hacia el otro lado. Entonces... Sí, porque relaciones van a tener, ¿eh? O sea, sí, o sea, les den permiso, no les den permiso, las relaciones las van a tener, eso... Entonces, la recomendación yo creo que aquí va más hacia los papás. Denles la información y tengan la confianza con sus hijos para que si él te dice, oye, quiero ir con un ginecólogo, con una ginecóloga, solamente hablar, ya platicar, porque también eso es importante. O sea, en todas las consultas ginecológicas no vayas con miedo de me va a revisar y me voy a sentir súper mal. No, en estas citas ginecológicas, muchas veces, sobre todo a mí me toca mucho tener pacientes jóvenes, ¿sabes qué? Que tengo muchas dudas. En el momento en el que yo decida iniciar mi vida sexual, ¿cómo me voy a proteger? Y eso es un tema muy diferente a que ya lleguen con el problema. Fíjate que a mí me toca que ves a la mamá y te tiene toda la confianza y el paso lógico para una mamá es, pues, te voy a traer a mi hija porque ya cumplió cierta edad y quiero que la revises. Y para ella es el paso lógico, pero para la pobre chavita a lo mejor es de que, híjole, qué oso, mamá, con tu ginecólogo. Y luego además se avientan la puntada de querer estar dentro de la consulta con la hija, cuando ¿no? Te preguntan, entonces, ¿has tenido relaciones sexuales? Entonces, ahí bueno, yo te voy a decir, ahí hay un par de situaciones. Si es menor de edad, pues tiene que haber un adulto y etcétera y demás. Pero si estamos dentro de la confianza, porque te están yendo a visitar por algo, yo sí les pido, oye, te darías chance de que le haga unas preguntas y que me exprese aquí tantito afuera. Sí. Le pregunto, y ya luego entras sin mayor tema para revisión, porque muchas veces ni siquiera les vas a revisar más nada, ¿no? A lo mejor le hacen un ultrasonido abdominal, no sé, alguna cosa por el estilo. Pero sí, creo que sí vale la pena que el interrogatorio, para que se sientan con esa apertura de que pues vas a poderte expresar y que
eres un poco cómplice de ella, eres médico de ella, Claro. no bueno, también de su mamá, pero en este momento eres médico de ella, Claro. y que no vas a ir con el chisme a la mamá y decirle, ¿qué crees hace a esa otra? Porque eso es lo que luego Todas no les gusta o piensan. todas Sí. piensan, Sí. y entonces no se van a abrir, no te van a dar la información que necesitas para ayudarlas, y entonces lo único que hicieron fue gastar en una consulta que ni les sirvió. Sí. Claro. Entonces, y también se vale, ¿no? Si alguna niña o algún paciente, no nada más una niña, ¿no? Requiere la atención de un médico y no quiere ir con el papá o quiere ir con alguien que le recomendaron, pues se vale que le digan, oye, no seas malo, llévame, quiero ir con esta persona, me la recomendaron, tal, no quiero que sea tu médico, llévame con él y me esperas afuera. En fin, no sé, tener esa comunicación, creo Claro, que es lo claro. importante. Sí, yo creo que esa sería la recomendación a todas las jóvenes. Ten la confianza de decirle a tu mamá, oye, mientras me hacen toda mi historia clínica, me esperas afuera. Yo, y creo que también justamente Juan Carlos lo hace, es mientras te hacemos cierto tipo de preguntas, ¿qué te parece si ella nos espera afuera? Y entonces sí te puedes abrir y decir todo lo que piensas y sin que estés como que asustada de, ¿me va a juzgar? Va a decir, "Ay", ¿no? Y la verdad es que no, nosotros estamos ahí para apoyarlas. Claro. Mira, nos pregunta Olivia Telles Bernal, si ya se tuvo el papiloma humano y aunque se hayas tratado se es aún portador, ¿quieres tú tomarla? ¿Quieres la tomo? Dale. Bueno, qué buena pregunta, Olivia. Te voy a decir por qué. Porque la verdad es que nosotros podemos tratarla, la infección, o por ejemplo, si tienes alguna lesión, si tienes alguna verruga, algún condiloma, o a nivel de cervix, y tratar de quitarla completamente, pero si se quedó una sola célula infectada, puede ser que la vuelvas a tener. O puede ser que tu sistema inmune haga su tarea, su trabajo, y entonces que libere al cuerpo de esta infección. Y la única forma que nosotros tenemos de saberlo es que vayas a tus revisiones anuales. Al follow-up. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tú vas a tus revisiones anuales, en el momento que cualquier cosa se exprese, vamos a poder controlarlo mejor a que si dejaste pasar muchísimo tiempo y ya es algo mucho más complicado. Entonces, sí puede ser a un portador o puede ser que tu sistema inmune se haya encargado de la infección y la haya quitado completamente del cuerpo. ¿Qué sería? Que eso también ha estado un poco en controversia. Sí. Mira, es como, voy a poner otro ejemplo, pero es exactamente lo mismo, el herpes virus, ¿no? El herpes Los labial, fuegos los que fuegos salen labiales, ¿no? Los fuegos labiales, está también el herpes a nivel genital, herpes tipo 1, herpes tipo 2, el que es a nivel genital. Entonces, tú ya sabes que cuando tu sistema inmunológico está batido, pum, te brinca el fuego y ahí está, y cuando está en la fase de vesiculitas es cuando más contagioso está, ¿no? Y de repente tu sistema inmunológico otra vez entra en acción o mejoraste tu alimentación, ya estás durmiendo bien, ya pasó el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que te generaba el agobio, y todo se recupera, te pusiste a lo mejor tu medicamento, y entonces esa infección en ese momento queda abatida y desaparece el fuego. Pues realmente nunca se cura. Te va a estar apareciendo, o en estos casos te va a volver a aparecer siempre que tu sistema inmunológico se nos vaya para abajo. Con el virus del papiloma pasa algo similar. Rapidísimo, y lo voy a tratar de poner así súper coloquial para que todo el mundo me lo entienda. Dentro del grupo de los virus del papiloma, que son más de 200 tipos, hay un buen grupo que le gusta la mucosa genital y es la que se va y ataca a nivel vaginal. Y de esos, digamos que tienes dos grandes grupos a su vez, los que les hagas o no les hagas nada, pues ahí van a vivir, a lo mejor te dan lata. Normalmente el sistema inmunológico los va a controlar y listo, así como el herpes. Pero hay un grupo que son los que son agresivos, que sabemos al día de hoy que tienes un porcentaje muy elevado de que te puedan ocasionar un cáncer cervicouterino si es que no les haces nada, si es que no les das manejo. ¿Ok? Bueno. Si yo mágicamente ahorita te digo, pum, ahí te va la célula del VPH agresivo, ¿cuánto tiempo te va a dar el cáncer? Pues se estima que podría tardar hasta 20 años. Exacto. ¿Me explico? O sea, no es así como de un día para otro. Por supuesto, algunos no leyeron el libro y decidieron irse más rápido, ¿no? Sí, ser más agresivos. Entonces, serán más agresivos, ya van a otros que a lo mejor nunca se manifestaron en un cáncer. Sin embargo, nosotros no podemos dejar eso a ver qué pasa. A la suerte, ¿no? Entonces no lo vamos a dejar a la suerte. Entonces, lo que se hace es que primero se establece un diagnóstico certero de si tienes o no VPH, se hace la tipificación viral para ver qué tipo de VPH tienes. Entonces, ya teniendo la tipificación viral y sabiendo qué tipo tienes, veo si es del agresivo, el manejo será un poco más agresivo. Si es del no agresivo, a lo mejor únicamente estoy monitorizando, y ya dependiendo de la edad en la que te encuentras, si quieres tener familia o no, si, etcétera, etcétera,
tomarás las decisiones para ver cuál es el mejor manejo o la mejor opción, además de ver en qué fase se encuentra de infección el virus del papiloma. Una cosa es cuando empieza y otra es cuando ya es una lesión precancerígena, ya está, o un cáncer in situ incluso pudo haber llegado. Entonces, dependiendo en qué fase te encuentres, pues es lo que le harás. Lo que tratamos de hacer con los tratamientos y con las demás cosas es resetear el asunto, ¿no? Es quitar lo más posible de esa carga viral, y entonces sí, a lo mejor no te la quito toda y seguirás con ello, pero otra vez va a tener el virus que empezar desde cero a volver a armar la torrecita para hasta llegar al cáncer cervicouterino. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es retrasar lo más posible la aparición y el desarrollo de esto. Habrá mujeres a lo mejor que le das el tratamiento y nunca más lo volvió a presentar. Exacto. Y se murió de viejita y nunca tuvo nada. Y habrá la que a lo mejor cada 2 años se le está dando lata. No sabemos más que lo único que hay que hacer ahí es estar teniendo tus visitas regulares con el médico y listo. ¿Qué otra cosilla? ¿Qué tipo de síntomas son los más comunes para cualquier tipo de infección? ¿Qué debería de yo estar pues al tanto? O sea, claro, fijándome. ¿Pili, quieres? Sí, bueno, lo más importante es que tú tengas flujo vaginal, que tengas dolor, que tengas ardor o comezón. Todos estos datos son de infecciones en general. ¿Qué infección es la que tú vas a tener? Pues hasta que lo chequemos, porque a veces lo vemos en comerciales o le preguntamos a la amiga y entonces tu amiga te dice, yo tuve el mismo tipo de flujo y me tomé esto y se me quitó. Entonces, no. A veces no todas las personas reaccionamos igual a todas las situaciones. Entonces, si tú tienes ardor, dolor, comezón o mucho flujo vaginal o a lo mejor datos de infección en orina, ¿no? Todos estos datos pueden ser enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando presentes cualquiera de este tipo de síntomas, lo ideal es que vayas, te cheques y te digan, ¿es solamente una infección, por ejemplo, vaginal? ¿O es una infección de transmisión sexual? O a lo mejor algo más importante como un herpes virus, ¿no? O un virus de papiloma humano, cualquiera de estas cosas. Pero cambia mucho en las personas, igual que, por ejemplo, si tú te pegas, hay personas que no van a aguantar el dolor y hay otras personas que dirán, pues sí me dolió un poquito, pero puedo seguir con mis actividades y no pasa nada. Y lo mismo pasa con las infecciones. Mira, así en general, como dice Pili, los flujos, ardores, comezones, por supuesto, a veces presencias de mal olor. Hay algunas que se caracterizan por crecimientos, ya sea de verrugas o de pequeñas vesículas, o incluso aparición de úlceras. Algunas de estas úlceras o llagas pueden ser dolorosas dependiendo quién la está generando, y hay otros casos en las que pues ahí está y no me duele, pero también nada más es por otro bicho. Pero también la genera. Entonces, cualquier situación que te aparezca en la región genital, o sea, cualquier crecimiento que tengas en la región genital, cualquier secreción o cualquier malestar en general, ya sea dolor, ardor, picazón, etcétera, todas esas son candidatos para que vayas y te cheques. Okay. Está muy cañón. Sí, me encantó la cara de susto. No, pero ¿sabes cuál también? Al principio me habías comentado que puedes, a la hora de tener sexo, protegerte más allá del condón. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo te proteges más allá de solo usar condón? Lo más importante es que tú conozcas a tu pareja, sepas cuáles son sus antecedentes y aparte que tú te fijes en la zona genital. Y eso es algo que hoy le cuesta muchísimo trabajo a las pacientes. Cada vez que yo les digo, primero fíjate, me dice, doctora, ¿cómo voy a decir? A ver, déjame verte primero y ya después vemos si sí o si no. Sí, porque a veces las lesiones son pequeñas. Y entonces desde ese momento te puedes dar cuenta que si tiene una lesión es muy probable que te la pase. Entonces yo creo que la primera como barrera o protección que tú puedes tener es fíjate en tu pareja, velo. Entonces quítate esos tabús que, ay no, y no, mejor cierro los ojos o lo que sea. Todas esas cosas que a veces como sociedad tenemos, ¿no? Que decir, no, me da pena o ¿cómo le voy a decir? No, si vas a empezar una relación sexual con alguien es porque tienes la confianza. Y con esa misma confianza, fíjate si tiene alguna lesión. Si tiene alguna lesión, entonces ya tú decidirás si esperas, si dices, bueno, a lo mejor me arriesgo, ¿no? Pero eso es lo más importante. O sea, que conozcas a la persona y que digas, si tiene una lesión, a lo mejor primero la trato. O que si tú tuviste una lesión, primero te cheques.
para saber que no vas a seguir transmitiendo esa enfermedad. Y eso también es un punto que muchas de las pacientes dicen, es que no sé cómo decirle a mi expareja que tengo esta enfermedad. ¿Así? Bueno, las vacunas, por supuesto. O sea, vacúnate contra todas las que ya hay, ¿no? Como dices, sigue usando el condón. Para las mujeres en particular, utilicen algún otro método de planificación familiar, porque el condón realmente creo que va un poco más dirigido a disminuir el riesgo de transmisión sexual, pero vale la pena que se busque algún otro método de planificación familiar, porque no nada más tienes el riesgo de la enfermedad de transmisión sexual, sino también un embarazo no deseado. Entonces, ahí tienes doble cuidado para un embarazo no deseado y además para las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué otra cosa? Bueno, tratar de... Lo que pasa es que, bueno, aquí esto va un poco dirigido a adolescentes y ya habíamos comentado que hay ciertos riesgos que son inherentes a los adolescentes y es que pues, se van a exponer y se van a poner en situaciones de riesgo que uno ya con el paso de los años ya sabes esquivar y controlar. Voy a poner un ejemplo, el alcohol. Sí. Cuando tú ya creciste, ya tienes cierta edad, pues ya sabes hasta cuál es tu dosis y a dónde te quedas para no pasarte de cucharadas y luego hacer tonterías. Cuando eres adolescente apenas estás experimentando y muchas veces se te va a pasar y el que consuma estos desinhibidores muchas veces te puede orillar a tomar decisiones que igual no fueron las mejores o a lo mejor hasta perdiste la conciencia y pasaron cosas que tú no tenías planeado. Entonces, tratar de evitar situaciones de riesgo que yo sé que como adolescente pues, estás experimentando y es parte de, pero bueno, tratar de ser un poquito consciente y no alocarse tanto también es algo que puede disminuir considerablemente el que te pongas en situaciones de riesgo. Claro, claro. ¿No? Hay tenemos un par de preguntas. Dice, si puedo tener virus del papiloma humano, ¿puedo tener un parto natural? Pues en principio sí, si no está activo, si no hay presencia de verrugas. Aquí el problema sería que, como lo que estábamos diciendo, el virus yo no puedo decirte si está activo o no está activo. Y el embarazo hace que tu sistema inmune caiga. Entonces, es un riesgo para el producto, para tu bebé, que cuando salga por el canal del parto lo puedas infectar. Y eso sí es un riesgo muy grande, porque a lo mejor a ti como mujer, como hombre, te saldrá una verruguita o te saldrá un condiloma. Si un bebé pasa por el canal del parto y tienes una infección activa de virus de papiloma humano, puede tener algo que se llama papilomatosis en las cuerdas vocales. Y es un bebé que tú lo estás sentenciando a que a lo mejor no tenga una voz normal o que no pueda hablar. Entonces, sí tenemos que saber que hay muchos riesgos. Si ya tuviste virus del papiloma humano, tienen que checarte desde el principio del embarazo para ver que no tengas ese riesgo y que siempre como que en tu cabeza, que si tienes el riesgo o tuviste situaciones de riesgo, puede ser que lo contagies a tu bebé, ¿no? Y no solo a los bebés se contagian a nivel laríngeo, sí, por virus del papiloma. Es de los más comunes. La causa número 1 de cáncer de laringe es igual, así como de cáncer cervicuterino es el virus del papiloma, de cáncer de laringe es también infección por virus del papiloma, justo por sexo oral, o bueno, si eres un bebé y hubo un contagio de manera vertical. Entonces sí puedes tener parto si las condiciones son las adecuadas, pero eso te lo va a poder decir tu médico previamente habiéndote estudiado a fondo. Y siempre va a estar el detalle que va a decir la paciente, no estoy segura, no quiero correr ningún riesgo, háganme cesárea. Bueno, también se vale, ¿no? Si ella quiere, ¿no? Pero bueno, no es una sentencia, pero sí se puede en ciertos casos. Mayor riesgo. ¿Los puedes heredar, por ejemplo? O sea, ¿se lo puedes pasar al hijo como... Sí, pues como heredar, como si fuera un cáncer normal. ¿Pero qué cosa? O sea, a ver otra vez, ¿el virus o...? O sea, ¿puedes heredar alguna de estas enfermedades? Bueno, sí puedes contagiar, hay algunas de estas enfermedades que sí se pueden transmitir de manera vertical durante el parto o la cesárea incluso, si hay contacto, como por ejemplo el VIH o el virus del papiloma, el herpes, en fin, sí hay muchas de esas que sí pueden llegarse a contagiar durante, insisto, parto o cesárea, pero bueno, por eso es que es tan importante tener un control prenatal adecuado para que podamos nosotros asesorarlas y decirles qué es lo más conveniente de acuerdo a lo que están ellas viviendo, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, ¿me pongo o no? ¿Me pongo o no la vacuna del VPH? Sí, póntala.
póntela y sobre todo si estás en este grupo de riesgo. Sí. ¿Vale? No, sí, Lo comentamos, o sea, si tú estás en un grupo de riesgo y tienes prácticas sexuales de riesgo, tienes menos de 25 años, póntela. Y en realidad creo que lo idóneo es que todo el mundo se la ponga. La realidad, Sí. mira, y esto ha sido muy controversial, hay gente a la que dicen, oye, pero yo ya tengo cierta edad y no importa, y a lo mejor incluso tuvieron alguno de los tipos de infección de virus del papiloma, te sigue protegiendo de otros más, porque además, Eso es muy importante. aunque son 4 únicamente contra los que te protege en el libro, pues Sí, se ha que lo visto trae la vacuna. al paso del tiempo que hay una inmunidad cruzada contra otra cierta cantidad de virus de tipos de virus del papiloma. Entonces, vale la pena que se la pongan. Y aunque sí, lo idóneo es a las edades que les comentaba la doctora Figueroa cuando son más pequeños, para que nunca pasen por esto, Claro. yo creo que sería una buena práctica, ¿no? Sí, Que y todo el mundo aparte, si ya tuviste la infección, o sea, que tú hayas tenido un serotipo no te protege por todos los demás. Y en cambio la vacuna sí, ¿no? Eso es importante. Entonces, puedes tener otra vez la infección, eso como que tiene que quedar en la mente de todos los que nos escuchan. Entonces, por eso la vacuna es tan importante, ¿no? Te va a seguir protegiendo contra los que no te han dado y que no te vayan a dar, ¿no? Preguntan aquí, si el bebé nace por cesárea, ¿tiene el mismo riesgo? Vamos a suponer que en este caso tiene lleno de verrugas ahí abajo y está contraindicado el hacer el parto, ¿no? Por razones obvias. La vía de acceso será la cesárea y no tendría por qué tener Ese riesgo. ese riesgo. Por eso estás usando una vía alterna. Exacto. Para resolver. Sí, porque si tu lesión está en vagina o está en cervix o está en todo lo que es vulva y perine, al nosotros sacar el bebé por cesárea, quitamos todo como esa área de contacto que puede tener con la infección. Entonces, sí, si sale por cesárea, no va a tener ese riesgo el bebé. Ok. Y, por ejemplo, para las mujeres LGBT, ¿cómo se protegen, por ejemplo, en sexo oral? Pues no hay, bueno, a ver, sí existe una técnica, dentro de las prácticas sexuales, sí existe una técnica en donde utilizan... un protector oral. No, eso es algo que es una barrera, pues, oral. Sí. Y básicamente el nombre del papel es celofán, es el que es así como para envolver como sándwiches. Utilizan mucho también los odontólogos. Que es así como muy delgadito, que es plástico y con lo que luego envuelven cosas así como para regalos y eso, como bueno. transparentoso. Ajá, ese es el que Sí, con grado médico, pero sí. lo ponen así como, le llaman, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Sí, tiene una un barrera. nombre en particular y es una barrera. Simplemente estás poniendo una barrera donde sí llega a haber un estímulo. O sea, es lo suficientemente delgado para que se pueda brindar el estímulo. Sí pueden tener toda la sensación, Pero no está el hay una contacto barrera. piel a piel. Hay una Ok, barrera ¿no? y esa es, pues es lo único que, o por lo menos hasta este momento que yo estoy enterado que se llega a Eso, utilizar. y regresamos a lo cuando mismo, lo la usan. vacuna. O sea, tenerla Siempre es ¿no? importante. Sí, claro. Creo que en inglés eran como dental... Dental dam, Sí. es dental dam se llama, es Eso, correcto. Sí, justo. Es correcto. Pues venga, una última pregunta porque andamos ya sobre el tiempo. ¿Qué le recomendarían a los jóvenes para cuidarse? O sea, así si dijeras una cosa que pudieras hacer ahorita para cuidarte en lo que es de tu vida. Pónganse vacunas, vacúnense contra todo lo que se pueden vacunar, que es virus del papiloma, virus de la hepatitis. Cuando salga la del VIH, sin lugar a dudas, bueno, por lo pronto, esas 2 vacunas que se tienen. Si van a tener relaciones casuales y es una pareja no establecida con quien no saben qué antecedentes y demás, utilicen condón. Siempre. Las niñas, porfa, cuídense también de no quedar embarazadas, busquen algún otro método de planificación familiar. Y todo esto procuren hacerlo no porque se los dijo el doctor Google o el doctor Yahoo, claro. o ¿no? Que acudan con algún médico, hablen con sus papás. Créanme que yo, Sí. pienso yo tengo hijas y si mi hija se me acercara para preguntarme algo, lejos de satanizarlo, al contrario, la apoyaría porque, bueno, las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, acérquense, si por alguna razón los papás no, con algún adulto que pueda apoyarlos y que los lleve con algún ginecólogo de su confianza. Por supuesto, nosotros estamos a la orden, lo que se ofrezca. Y sí. ¿Cada cuánto dirían que se hagan exámenes?
La revisión anual ginecológica, esa es la más importante. Eso será lo ideal. Una vez empezando tu vida sexual activa, ve una vez al ginecólogo. Por lo menos una vez al año. Exacto, por lo menos una vez al año. Independiente de una vez al año, si tienes o no alguna sintomatología de la que mencionamos. Entonces, en ese momento es el tiempo de acudir. O bien, ya si eres muy estricto, se considera como que estás en riesgo si has tenido un cambio de pareja sexual cada determinado tiempo, que hay quienes dicen 4 meses, quienes dicen 6 meses, y esto va variando un poco dependiendo de las escuelas. Pero si tienes la sintomatología, te sientes en riesgo, o simplemente empezaste relaciones, creo que es lo idóneo. Sí, y es como bueno tener ese hábito. O sea, si yo empecé mi vida sexual activa, voy a ir una vez al año con el ginecólogo para que podamos revisarlo. Y todo lo que te decías, una sola cosa que hacer, pregunta. Nunca te quedes con la duda, ¿no? Si esto es normal o hay que hacer algo más al respecto, ¿no? Pues ya no nos queda tiempo, pero quiero agradecer a Pamela Moreno. Muchas gracias por venir a participar con nosotros. Me da mucho gusto. Saca tu cita. Mañana la ginecóloga. Ponte tus vacunas. Muchas gracias a la doctora Pilar Figueroa por apoyarnos con esto. Yo soy el doctor Juan Carlos López y quiero volver a darles las gracias a la doctora Pablo Iturralde y a la doctora Josefina Dira por habernos permitido tener este espacio para ayudar a transmitir este mensaje a la comunidad. Wow.